Y en medio de la discusión que ella pareciera que quedó un poco atrás sobre los audios de pañuelo, ¿no? Estamos hablando del presunto circuito de pago de coimas dentro de la Andis. Lo cierto es que la Agencia Nacional de Discapacidad venía siendo foco por la denuncia de varias familias con personas con discapacidad que venían denunciando que les habían bajado el subsidio que reciben precisamente por tener alguna discapacidad, sobre todo en materia laboral, ¿no? Claro, porque de hecho el trabajo de Españolo era avanzar en la auditoría sobre el otorgamiento de las pensiones por invalidez laboral, exactamente, de las cuales en la Argentina había otorgadas unas 1.200.000, lo que es una proporción muy alta en función de los certificados de discapacidad que hay en la Argentina emitidos, con lo cual se hizo esta revisión, esta auditoría de la que se pretendía reducir incluso hasta 40% el total de las pensiones por discapacidad. Se llegó apenas a 80.000, pero incluso dentro de esas 80.000 que han sido dadas de baja, bueno, está cuestionado el criterio. Exactamente, muchos se lo dieron de baja espontáneamente y otros no, y otros se lo dieron de baja porque no se presentaron a la audiencia a los que habían convocado precisamente para revisar el expediente. Y lo que hay en este momento es colas de aquellos que están yendo a reclamar precisamente por estas situaciones. En el lugar ya está trabajando Sol Menzi. Sol, buen día. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenos días. Y algunas personas que comenzaron a hacer la fila para poder ingresar primeros a este lugar, a la Agencia de Discapacidad, desde las 5 de la mañana. Y fíjense ustedes, las puertas acaban de abrir y muchas de esas personas ya están adentro aguardando. ¿Con qué historias nos encontramos cuando llegamos a este lugar? Bueno, básicamente la mayoría de ellos una historia en común, que es: me cortaron mi pensión por discapacidad, algunos hace un mes, algunos hace más de un mes. Un caso de un señor que nos comentaba que hace 3 meses ya que no la está cobrando y no recibieron, o eso nos manifiestan a nosotros, una explicación o un mail anticipatorio como se anunció en algunos de los comunicados oficiales. Lo que se decía es que se iba a recibir o una carta, un mail también, explicándole a la gente qué pasaba y en todo caso si realmente querían justificar que merecían esa pensión por discapacidad, tenían que acercarse a este lugar, a la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, la gente lo que nos comentaba, chicos, es que efectivamente eso no estaba ocurriendo y que no recibían esa pensión que para muchos de ellos es vital para poder estar todos los días, para poder vivir, básicamente, ¿no? Muchas también personas que no vinieron ellas a realizar el trámite porque se les impide por algún tipo de discapacidad motora, por ejemplo, y que mandaron a algún familiar o algún amigo con documento, certificado de discapacidad y también lo que se les pide, atención para todos aquellos que nos estén escuchando y tal vez tengan que realizar el trámite, es la historia clínica, es decir, cuáles son los padecimientos que tiene esa persona en cuestiones de salud y además también hace cuánto que tiene esta discapacidad y que recibe una pensión. Mientras tanto, la gente ya adentro de este lugar aguardando y nos quedaremos también aguardando para ver cuáles son los resultados. Si efectivamente todas estas personas que ingresaron van a obtener nuevamente esa pensión o cuál va a ser la respuesta que se les va a dar aquí en la Agencia Nacional de Discapacidad. Va a estar abierto hasta las 4 de la tarde. Gracias, Sol. Claro, en los datos que de hecho informó el gobierno, en el último informe del jefe de gabinete a la Cámara de Diputados, había advertido que cerca de 450.000 de las personas que reciben la pensión por discapacidad, habían intentado notificarlos de la fecha del momento que debían asistir y que era por la responsabilidad. Más del 50% no había recibido no había sido notificado fehacientemente. Entonces ahí, y lo que no aclaraba precisamente el informe es qué había pasado con esas pensiones. Si las habían dado de baja o qué. Y de hecho, en las preguntas, la insistencia de las preguntas, ahí el jefe de gabinete no fue preciso. Y lo que ocurrió es que muchos están diciendo, nunca me avisaron y me la dieron de baja. En cualquier caso, los números hablan un poco por sí solas. Del total del 1.200.000, me corrijo, se dieron de baja 111.000 según el informe del jefe
de gabinete, lo que hace presumir que esas 111.000 pensiones son probablemente dentro del universo de aquellos que no se presentaron porque no fueron notificados fehacientemente o porque no se presentaron, porque tampoco correspondía o porque no podían justificar o porque preferían darle o porque optaron darles de baja. En cualquier caso, sobre eso se está ahora haciendo la auditoría para ver en qué casos sí corresponde y en qué casos efectivamente no, porque los números de las pensiones por discapacidad en la Argentina son realmente muy llamativos. Tenés provincias como el Chaco, muchas provincias del norte, con una cobertura de discapacidad de 7%, cuando la provincia de Buenos Aires obviamente es la que más pensiones por discapacidad tiene por la cantidad de gente que habita, pero la cobertura está en los parámetros de la región, de poblaciones comparables como la de Chile, Brasil, Uruguay, está en menos de 3%. Hoy cierre de la campaña.